En este video trabajaremos con la segunda parte de lo que es el análisis de una función polinomial. Para ello, en el primer video trabajamos con lo que es primera derivada, segunda derivada, puntos críticos y puntos de inflexión. Para este segundo video vamos a trabajar con lo que es concavidad, crecimiento y decrecimiento de la función y los puntos máximos y mínimos. Para ello vamos a comenzar trabajando con los intervalos de concavidad. Se trabaja con la segunda derivada la tenemos aquí escrita, la cual es 6x menos 18, y para ello primero vamos a decir que es mayor a 0. Escribimos 6x menos 18 mayor a 0 y vamos a despejar a x. El 18 es negativo, pasa del otro lado positivo. El 6 está multiplicando a x, va a pasar del otro lado a dividir. Por lo tanto, 18 entre 6 es 3. Por lo cual nos quiere decir que x es mayor a 3. Todos los valores mayores a 3, ahí va a ser la función cóncava hacia arriba. Porque nos está dando la condición de que cuando es mayor a 0, la concavidad es hacia arriba. Para la concavidad, cuando va hacia abajo, eso es menor a 0. Escribimos lo que es la segunda derivada, que es 6x menos 18, y ahora menor a 0. El 18 está restando, lo despejamos a x de igual manera, pasa del otro lado con signo contrario. El 6 está multiplicando a x, entonces pasa del otro lado a dividir. 18 entre 6 es 3. Lo cual nos quiere decir que la función con todos los valores menores a 3, la función es cóncava hacia abajo. Por lo tanto tenemos dos intervalos de concavidad. Todos los valores menores a 3, la función es cóncava hacia abajo, y todos los valores mayores a 3, la función es cóncava hacia arriba. Bien, ahora vamos a conocer o a calcular el crecimiento y el decrecimiento de la función. Para ello nos dan la siguiente condición. Dice que cuando la primera derivada es mayor a 0, tenemos un intervalo de crecimiento, es decir, la función crece, y cuando la primera derivada es menor a 0, tenemos intervalos de decrecimientos. Para ello, aquí en la recta numérica, vamos a colocar lo que son los puntos críticos. Los puntos críticos los calculamos en el primer video, y el primer punto crítico era 2, y el segundo punto crítico es 4. Los marcamos en la recta numérica, el 2 y el 4, que son los puntos críticos. Aquí los escribimos, punto crítico y punto crítico. Para ello vamos a generar una serie de intervalos, es decir, antes del primer punto crítico, que en este caso es el 2, vamos a elegir cualquier valor menor a 2. Puede ser el 1, puede ser el 0, puede ser el menos 1, puede ser el menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier valor menor a 2. Entonces, repito, es el primer punto crítico, en este caso es 2, vamos a trabajar con un valor menor a 2. Para ello, vamos a escoger el típico o el común, que sería 1. Y lo vamos a evaluar en la primera derivada, como nos dicen aquí las condiciones. Por lo tanto, nos va a quedar la primera derivada cuando x vale 1. Y la primera derivada también la tenemos aquí escrita, es 3x cuadrada menos 18x más 24. Por lo tanto, vamos a sustituir el 1 en donde está x, quedando 3 por 1 al cuadrado menos 18 por 1 más 24. Y eso va a ser igual, haciendo esta serie de operaciones, eso es igual a 9. Por lo tanto, como tenemos un número positivo o mayor a 0, como aquí nos dice la condición, cuando es mayor a 0, tenemos un intervalo de crecimiento. Por lo tanto, aquí la función crece. ¿Por qué? Porque nos da un número positivo o mayor a 0. Para el segundo intervalo, ahora vamos a tomar un valor que esté entre los puntos críticos, es decir, un valor que esté entre 2 y 4. Aquí puedo tomar el 2.5, el 3, el 3.5, cualquier número que esté entre el 2 y el 4. El común o el típico sería 3, y lo vamos a evaluar en lo que es la primera derivada. Quedando f' de 3 va a ser igual a 3 por 3 al cuadrado, menos 18 por 3, más 24. Generando esa serie de operaciones, el resultado es menos 3. Menos 3 es menor que 0, por lo tanto, tenemos que en ese intervalo de 2 a 4, la función decrece. ¿Por qué decrece? Porque tenemos como resultado un número negativo o menor a 0. Para la siguiente evaluación, el siguiente intervalo, vamos a tomar lo que es el punto crítico final, en este caso el 4, o el último, o el segundo punto crítico, un valor mayor a 4, es decir, que esté a su derecha. Aquí el típico o el común sería el 5. Y vamos a evaluar en la primera derivada lo que es este valor, quedando 3 por 5 al cuadrado, menos 18 por 5, más 24. Generando esta serie de operaciones nos da un valor igual a 9. Como es 9 y es mayor a 0, por lo tanto aquí en este intervalo crece. Tenemos un intervalo de crecimiento porque nos dio un valor positivo o un valor mayor a 0. Es importante mencionar aquí
que cuando hacemos la evaluación de estos intervalos para ver el crecimiento o el decrecimiento de la función, si comenzamos de un número positivo o que nos genera un signo más o mayor a 0, cuando pasamos de más a menos, es decir, que pasamos de una función que viene creciendo y luego decrece, tenemos en este intervalo un máximo. Y cuando pasamos de un número negativo o menor a 0 a un valor mayor a 0 o a un valor positivo, aquí en este intervalo tenemos un mínimo. Por lo tanto, ahora ya que sabemos que con respecto a los puntos críticos, los intervalos, cuáles son los intervalos que crecen y decrecen, vamos a calcular lo que son los máximos y mínimos. Para ello vamos a tomar lo que son los puntos críticos. Sabemos que los puntos críticos es 2 y es 4. Y estos puntos críticos los vamos a evaluar en lo que es la función original, es decir, en esta función, en la que nos está dando el ejercicio. Vamos a evaluar el primer punto crítico, que es 2, y nos va a quedar 2 al cubo, menos 9 por 2 al cuadrado, más 24 por 2, más 10. Haciendo esta serie de operaciones, esto es igual a 30. Por lo tanto, nuestro punto máximo, que es una coordenada, va a quedar de la siguiente manera. Es en X vale 2 y en Y vale 30. Y como dijimos, como en este intervalo con respecto a nuestro primer punto crítico, tenemos un intervalo que viene de crecimiento a decrecimiento, ahí nos da un máximo. Por lo tanto, en ese primer punto crítico va a ser nuestro valor máximo. Ahora vamos a evaluar el segundo punto crítico, que es 4, quedando f de 4 igual a 4 al cubo, menos 9 por 4 al cuadrado, más 24 por 4, más 10. Eso da como resultado 26. Haciendo estas operaciones da como resultado 26. Por lo tanto, nuestra coordenada va a quedar 4,26. Como aquí en la evaluación de crecimiento y decrecimiento, en este intervalo o en nuestro segundo punto crítico, la función viene decreciendo y luego pasa a crecer, o de un valor negativo a un valor positivo, entonces ahí tenemos un mínimo. Por lo tanto, esta coordenada va a ser un punto mínimo. Y pues bien, de esta manera, bajo estas condiciones, se calcula lo que es concavidad, crecimiento y decrecimiento de la función y las coordenadas de los puntos máximos y mínimos.